lectura de la presentación de la doctora Yuriko. Yuriko Teresa Benítez Ríos es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con especialización en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una maestría en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes también. Es especialista en Antropología Filosófica y Ética por la Universidad Panamericana, especialista en Métodos Estadísticos por el Centro de Investigación en Matemáticas y es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, también Campus México. Durante 4 años trabajó como investigadora educativa adscrita a la Dirección de Evaluación de Escuelas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. Desde 2007 colaboró como profesora en Enlace Académico Bajío en el Diplomado en Liderazgo Educativo impartido en Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Colima. De 2005 a 2016 fue evaluadora estatal del Comité Técnico de Educación Superior en el Instituto de Educación de Aguascalientes. En su trabajo como directora y sinodal de investigaciones de maestría y doctorado en la UP y en otras instituciones como la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y el Instituto de Enlaces Educativos. Como dictaminadora ha analizado artículos sobre evaluación educativa internacional, como la evaluación PISA para la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Es también dictaminadora de artículos y ponencias de investigaciones de distintas instancias y evaluadora certificada a nivel nacional del Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior AC. Ha sido evaluadora invitada por la UA por el proceso de acreditación internacional de programas educativos. Ha formado parte de los equipos de evaluación del Ceneval y del INEE en la validación de reactivos para pruebas estandarizadas. Es miembro del Colegio de Pedagogos de México, miembro honorario de la Asociación de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, ANEFEP. Realiza investigaciones y publicaciones sobre los factores y actores asociados con la calidad educativa. Ha sido secretaria académica, secretaria de investigación y coordinadora general de posgrados, jefa de Academia de Sociología y de la Academia de Investigación, además de directora de tesis, profesora en pregrado y posgrado en la Escuela de Pedagogía de la UP en Aguascalientes. Y actualmente es coordinadora de calidad académica de posgrados en la Vicerrectoría Académica de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Es coordinadora general de la Línea Estratégica de Educación y Cultura de la Asociación Aguascalientes Gran Visión, AC, y participa activamente en la iniciativa Alternativas por México con Coparmex a nivel nacional. Yuriko, nos da muchísimo gusto que puedas estar en este espacio con nosotros en la Ibero Puebla. Nos da gusto también tenerte pues, en este momento y bajo este contexto de manera virtual, y nos da mucho gusto también tenerte pues desde Aguascalientes, que ahora sí que aprovechando los medios, pues tenerte, ¿no? Entonces, bienvenida a este tu espacio, y ahora quiero cederte la palabra para que puedas iniciar esta charla que lleva por título La investigación cualitativa. También recordarles a los asistentes que pueden compartir sus comentarios o dudas, las pueden ir dejando en el chat o bien esperar hacia el término de la charla para establecer este diálogo. Adelante, Yuriko. Perfecto, Nisa, muchas gracias. Solo recuérdame cuánto tiempo tengo para poner aquí para respetar el tiempo. Tienes 40 minutos. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nisa, por la presentación y sobre todo por la invitación de Ibero Puebla. La verdad es que tienes toda la razón en que hay que aprovechar la cuestión virtual y la oportunidad de estar aquí en Aguascalientes y estar también allá, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy bueno y hay que aprovechar mucho esos espacios justo para conocernos y para, ya ahorita pues me escucharán un ratito y los escucharé, pero justo para compartir, ¿no? Para compartir muchas experiencias. Y luego a mí me encanta también platicarle a los jóvenes y si están estudiando sus carreras, sus maestrías, si están trabajando ya en el área educativa, si están ya ahora sí que en acción, como es ahora esta charla de investigación cualitativa en acción, pues cómo pueden hacer eso, lo que llamamos en pedagogía como transferencia del aprendizaje, ¿no? O sea, todo esto que es la investigación y la misma pedagogía, los procesos educativos, todo cómo ya lo podemos aterrizar a algo que podamos ver.
Y luego, fíjense, ya en la charla les voy a ir diciendo, pero también no solo verlo en la práctica, sino también verlo en la economía de nosotros, ¿no? O sea, que si hay algo que nos ayude también a diseñar y luego a poder, pues, dedicarnos a ello y poder trabajar en ello y tener una remuneración económica, pues mejor, ¿no? Entonces le voy a pedir a Víctor, que es quien ahorita estuvimos haciendo pruebas para compartir la presentación, para empezar a compartir, ¿no? Bueno, mi nombre, fíjense que también les comento rápido, yo me llamo Yuriko Teresa, Yuriko es un nombre japonés y siempre digo en mis clases y en mis charlas que me pusieron también Teresa, así como que dije, qué bueno, porque la verdad luego no me entienden por teléfono o lo que sea Yuriko, y pues ya saben, me dicen Yukiko, Sumiko, señora Yukiko, señora Sumiko, etcétera. Entonces ya cuando les digo Teresa, pues es mucho más rápido, ¿no? Teresa Benítez. La verdad es que los dos nombres me gustan, pero sí es algo como muy característico. A veces, si necesito que consigan algo rápido, algún RFC, lo que sea, y les digo Yuriko, pues es también como no es muy común, pues lo consiguen rápido, ¿no? Fíjense que yo a lo largo de mi carrera profesional y de toda lo que he trabajado, siempre, siempre, siempre tengo en mi corazón la investigación, ¿no? Y en el doctorado tuve la oportunidad de trabajar mucho la investigación cualitativa. Entonces, por eso es esta charla enfocada a investigación cualitativa, pero en acción, ¿no? Entonces, si me ayudas a pasar la siguiente, Víctor. Por ejemplo, aquí lo primero, así como pregunta, ¿no? ¿Qué queremos analizar en la investigación cualitativa? O sea, nosotros sabemos, yo creo que ustedes ya todos saben, que estos dos enfoques, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, pues tienen sus propias características. La investigación cuantitativa, pues nos vamos mucho a los números, a las cantidades, que por eso ahí dice, oigan, pero entonces en la investigación cualitativa, ¿a dónde nos enfocamos? Y ahí puse una lupa, si la ven como con una huella, de un dedo, porque es así como, a ver, ¿qué vemos? Las cualidades, ¿no? O sea, ¿qué queremos analizar? No tanto los números y los estadísticos y todo esto, sino queremos ver más a mayor profundidad las cualidades, no las cantidades. Entonces, ¿qué queremos ver? Como el detalle, ¿no? Por eso está ahí ese dibujo, me gustó como de una lupa de decir, híjole, yo quiero ver más allá de ver esta huella, qué hay adentro, qué puedo interpretar, qué se puede decir, de quién es, de quién, de qué persona es hombre o mujer, es de qué edad, es de tal. Entonces, todo eso nos va a dar, y más, la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esa distinción inicial. Casi que cuando a mis alumnos les digo, ¿qué es la principal diferencia? Pregunta de examen, es que el enfoque cuantitativo se va a cantidades y el enfoque cualitativo pues va a cualidades, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva dice, ¿qué podemos investigar de manera cualitativa? Y ahí ya Víctor me hizo favor de compartirles un link en el chat, que es un Jamboard, es esta aplicación en la que podemos, ya saben, pegar como post-its y hacer como tipo design thinking, pero digital, ¿no? Entonces, si por favor pueden entrar a ese Jamboard, y si me ayudas, Víctor, a proyectar la pantalla del Jamboard, entonces si se fijan ahí dice, ¿qué podemos analizar, perdón, qué podemos investigar de manera cualitativa? Entonces ya saben que a su izquierda, en la barra de la izquierda, pueden agregar una notita y entonces ahí ya pueden escribir lo que se les ocurra, o sea, lo que se les ocurra contestar de esta pregunta, como a ver, como qué se les ocurre, si son las cualidades y no las cantidades, ¿qué podemos investigar de manera cualitativa? Si es algo que les interese, pues mejor, o sea, escriban ahí exactamente, exacto. Ahí ya están empezando a escribir, ¿no? Emociones y sentimientos, muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Ajá, el impacto de fenómenos sociológicos, como la explotación. Si me ayudas, Víctor, a hacer un poquito más grande
la hoja. Perfecto. Exacto, comportamientos, alguien también comentó, ¿no? Conductas, opiniones personales, ¿no? Imagínense, o sea, cuando nosotros, y aquí aprovecho para decirles, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, mientras van escribiendo los demás, les platico, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, ¿se acuerdan que a veces hacemos algo tan estructurado que hay opciones de respuesta? Entonces los investigadores muy cualitativos nos dirán, ah, quieres encerrar la realidad a 4 o 5 opciones, ¿no? Pero eso, nos dirán, no te va a servir para conocer las opiniones personales, como bien me escriben ahí, sino va a ser lo que tú quieras que te contesten, ¿no? O sea, ese es algo como uno de los aspectos más criticados, que la verdad es que si se diseña un buen instrumento estructurado con opciones, pues se supondría que tiene que ser exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Que están todas las opciones que debieran estar ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una, aplico una encuesta totalmente estructurada con opciones en un lugar, por ejemplo, hay un lugar al que solo se puede llegar por lancha, ¿no? Y llegan los profesores, todos llegan ahí, pero a través de una vía marítima, ¿no? Entonces, ahí sí yo les pongo la opción, no, pues cómo llegas a la escuela en coche, no sé qué, en autobús, pues van a decir, oye, esta investigadora, pues no tiene idea de dónde vivo yo, ¿no? Pues ahí sí nos pueden decir, está cerrando la realidad a lo que tú quieres. Sin embargo, si yo como investigador cualitativo observo y veo y tengo el antecedente y estudio toda la teoría y además conozco a la gente de esa población, el contexto socioeconómico, cultural, en dónde está, ay, pues ya sé que una de las opciones va a ser lancha, ¿no? O sea, ya lo sé, pero entonces por eso hay que hacer un instrumento muy bien estructurado, ¿no? Entonces también fíjense, coincidimos con las emociones, ¿no? En determinada población, las experiencias personales, los movimientos sociales. ¿Se imaginan todo lo que podemos analizar de las cualidades? No solo cuántos movimientos estudiantiles, cuál fue, no, sino lo que creo que aquí también ponían el impacto, ¿no? O sea, ese impacto en qué causó, qué ha habido, cómo se sintió la gente, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de las, seguro ya lo han visto, pero uno de los tipos de evaluaciones cualitativas pues es la fenomenología, ¿no? En donde ves la experiencia, desde la experiencia de la gente, que nadie te contó, nadie te platica, que, ay, es que creo que en ese movimiento, cuando estuve en el 68, tal, ¿no? Sino que más bien la gente misma que estuvo ahí, pues te puede contar mucho más cosas de las que tú puedes estudiar en los libros y leer y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. También, por ejemplo, temas subjetivos, características, cualidades de conductas, objetos, situaciones, contexto, excelente, ¿no? O sea, todo esto, pues es importante porque si se fijan, si yo les volviera a preguntar qué podemos investigar de manera cualitativa, además de todo esto, pues me pueden decir prácticamente, no sé si estén de acuerdo conmigo, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa lo puedes investigar, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Pero todo esto que me están compartiendo aquí son objetos de estudio que es más fácil abordar desde una perspectiva cualitativa porque vas a tener más información al respecto, ¿no? Entonces, les agradezco mucho quienes pudieron participar porque tienen toda la razón, ¿no? O sea, estas opiniones personales, estas emociones, estas experiencias, estos impactos, ¿no? En algún estudio, pues estas características son los que nos van a permitir, pues, enriquecer mucho más y conocer más del tema, ¿no? Muy bien. Si quieren, también después pueden seguir aportando ahí en el Jamboard y yo de todos modos lo tengo abierto. ¿Sale? Entonces, ahorita por cuestión de tiempo, para no detenerme tanto, si quieren regresamos a reserva de que haya algún comentario, nos pasamos entonces a la presentación. Víctor, por favor. Entonces, fíjense, cualquier comentario que haya, perdón, cualquier objeto de estudio, pues se puede abordar
desde la investigación cualitativa, ¿no? Y entonces les quiero compartir este video que la verdad preparé con mucho cariño, es súper cortito, que es como un súper, súper mega resumen de la investigación cualitativa. A ver, vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Soy Yuriko. En esta ocasión vamos a hablar sobre las razones principales para hacer una investigación cualitativa. Hay ciertas creencias acerca de que este tipo de investigación es menos rigurosa que la de corte cuantitativo, porque no se utiliza la medición numérica. Sin embargo, nada es más falso. La investigación cualitativa es muy completa y tiene ventajas que enseguida explicaremos. Número 1. Permite la descripción de todo lo que vemos y percibimos por medio de la observación. Número 2. Analiza las circunstancias en que viven las personas o suceden las cosas. Número 3. Utiliza entrevistas en profundidad, por lo que conocemos muy bien nuestro objeto de estudio. Número 4. Mediante la triangulación de información se tiene validez al confrontar los datos con distintos instrumentos y personas. Número 5. Personaliza la investigación al estudiar sujetos, casos concretos o situaciones particulares. Como ves, la investigación cualitativa tiene muchos beneficios. Anímate a utilizar este enfoque siempre que puedas. Seguramente obtendrás información interesante que incluso te ayudará a crecer de manera personal y profesional. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias, Víctor. Bueno, fíjense, ahí me centro en algunos aspectos, ¿no? Que ya ahorita veremos y los iremos retomando. Pero uno de ellos es la subjetividad y creo que salió también en el Jamboard. A veces pensamos que es demasiado subjetivo la investigación cualitativa porque finalmente cada quien puede decir, ay, híjole, a mí no me gusta, no sé, hablando ahorita de las clases, a mí no me gusta que se haya decidido las clases presenciales, porque todavía hay riesgo, bla, bla. Si yo hago una investigación cualitativa y ya de antemano, o sea, yo creo que está mal eso, híjole, pues ya la verdad sí puede ser subjetivo mi participación, ¿no? Por lo que pienso, pero entonces, si tratamos de ser lo más objetivos posibles y hacemos esto que decía ahí en el video de la triangulación de información, les pongo un ejemplo. En el Instituto de Evaluación, a veces teníamos que ir a hacer, como representantes del instituto, a revisar las aplicaciones de exámenes a las escuelas. Un día llegué a una escuela en Guanajuato y llegué con el director. Entonces, entrevista, ¿no? No sé, ¿cómo va la aplicación? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema? ¿Podemos ayudar en algo? No, pues todo muy bien, excelente, todo a tiempo, ya se está haciendo. Es más, creo que ya están por terminar tal. Está muy bien. Yo hasta ahí, yo sabía por la entrevista con uno de los sujetos de estudio, por ponerles así, estaba todo bien. Pero entonces hago esa triangulación, ¿cómo? Voy y platico con una misma técnica que es la entrevista, pero con la aplicadora de la evaluación. Entonces voy a una de las aulas en donde se está aplicando y entonces están todos así, los alumnos corriendo por todos lados y tal, y llega la aplicadora a la puerta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que llegué tarde, el camión no sé qué, no he podido empezar, la verdad es que se me complicó tal y cual, ¿no? Entonces son dos realidades completamente diferentes que si no haces ese match o esa triangulación de información, pues te quedas solo con una parte de la realidad, aunque estés haciendo investigación cualitativa, ¿no? Entonces por eso es importante, por ejemplo, en este caso les estoy hablando de dos sujetos diferentes, pero también puede ser que haga una observación, por ejemplo, cuando observamos clase, pero también levantamos información por medio de una entrevista, ¿no? Ya saben, el típico de que entro y veo una clase y la observo, y, muy bien, ¿no? Todo súper bien preparado y tal, ya hago mis anotaciones. Pero ustedes saben que una clase, pues no son todas las clases, entonces probablemente o pasó algo mal o pasó algo bien, que no pasa siempre, pero si platico con los alumnos o hago un grupo de enfoque, que es una entrevista grupal, pues entonces ahí ya hago esa triangulación de información, ¿no? Entonces, de todos modos, ahorita lo retomamos, si me ayudas a pasar a la siguiente. Y aquí avancé ya, ¿no? O sea, dije medios para hacer investigación o algunas técnicas. Acuérdense, la entrevista y la observación, por ejemplo, son técnicas de obtención de información.
esa también a mis alumnos les digo, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia? O sea, la entrevista, ¿cuál es? O sea, ¿es una técnica o un instrumento? No, pues que una técnica. Ok, ¿cuál es el instrumento de la entrevista? La guía de preguntas, ¿sí? La observación es una técnica. Jamás, jamás, jamás digan que la observación es un instrumento, la observación es una técnica. El instrumento de la observación es la guía de observación o la lista de cotejo, el checklist, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos como un poco utilizando este lenguaje, ¿no? Metodológico. Entonces, ¿cómo podemos llegar o cómo podemos recolectar información cualitativa? Pues por entrevistas, por observaciones, que ya les ponía ahorita unos ejemplos, por cuestionarios de respuesta abierta, o sea, no es lo mismo preguntar, como les decía, cómo llegas a la escuela y A, B, C, D opciones, a qué te parece o cuál es tu experiencia en el traslado de tu casa a la escuela, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, te pueden contestar 1000 cosas, ¿no? También se pueden analizar cuadernos o textos o incluso analizar obras de arte y muchos medios más, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Si me ayudas con la que sigue, Víctor. Pues ahora vamos aterrizando. Dice, ¿cómo aterrizo una investigación cualitativa? ¿No? Entonces, yo la verdad es que aquí quise compartirles tal cual la experiencia de mi investigación de doctorado. Yo trabajé con niños de tercer grado de primaria, de una primaria pública urbana, en Aguascalientes. Ustedes saben que las poblaciones se pueden dividir, una de las tantas clasificaciones es en poblaciones rurales y urbanas de más o menos de 2.500 habitantes. Entonces, esta era una escuela en una zona urbana en Aguascalientes. Creo que si le das otro clic sale una fotito. Ahí está. Entonces, ¿cómo surgió la idea de esta investigación y por qué tiene un enfoque cualitativo? Ahí, por ejemplo, esa fotito que está ahí, está la foto del grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió la idea? Porque les confieso que en la maestría toda mi investigación fue súper estructurada, cuantitativa. Y yo lo que quería era también justo enriquecer mucho mi trabajo por medio de una investigación más abierta, con hacer estas triangulaciones que les platico, o sea, hacer algo como mucho más cualitativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la idea surge, ¿por qué? Porque yo tengo muchos años, muchos les estoy diciendo casi 20 años dando clases en el nivel superior, en la universidad, y las materias que más doy, ya sea que son de investigación, de metodología o de evaluación. Y entonces cuando mis alumnos están haciendo sus tesis o sus trabajos, les cuesta mucho trabajo redactar o les cuesta mucho trabajo sistematizar información, buscar información en las bases de datos, en la biblioteca, ahora si hay EBSCO, ERIC, etcétera, ¿no? Las distintas bases de datos. Y también a veces yo veía que también les costaba trabajo justo hacer esta redacción. O sea, es que por dónde empiezo, está la hoja en blanco, ¿no? Por cierto, les recomiendo un libro que se llama La cocina de la escritura, de Casani, que nos ayuda y nos da ideas a que cuando tengamos esa hoja en blanco, pues empecemos a escribir trabajo, tesis, lo que sea, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué me tengo que esperar a la universidad para tratar de ver qué puedo hacer y abonar al área de conocimiento, ¿no? De la investigación? Yo dije, me voy a ir a la primaria y me voy a ir a tercero de primaria, porque en primero de primaria en escuela pública empiezan a aprender a leer y escribir, en segundo se afianza este proceso y en tercero se supondría que ya están escribiendo, ¿no? Para mi gran sorpresa, yo trabajaba con un grupo de alrededor de 40, 45 niños de esta primaria, de este tercer grado, y para mi gran sorpresa, 5 de ellos no sabían leer y escribir y estaban en tercero de primaria, ¿no? Entonces, eso ya es estas variables, no sé si les han dicho que se llaman variables intervinientes, o sea, que no es una variable. Yo, Yuriko, no sabía que iba a suceder eso, pero lo reportas y haces una bitácora, ¿no? De investigación, sobre todo en investigación cualitativa. Si me ayudas a pasar la diapositiva que sigue. Entonces yo diseñé un modelo que le puse Mopping. Mopping, si le das otro clic, es el modelo para la formación de pequeños investigadores. Entonces, ¿qué dije? Oye, pues yo lo que quiero es diseñar un modelo. O sea, yo no quiero, claro, ustedes ya lo van a ver o lo ven,
pero conforme vamos avanzando, ¿no? De la licenciatura, de la especialidad, de la maestría, del doctorado, del postdoctorado, del SNI, del tal, pues claro que vamos avanzando en conocimiento y lo que tenemos que hacer es algo muy original y algo creación que abone al conocimiento, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer este modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que los niños desde pequeños sean investigadores y formarlos, ¿no? Entonces, ahora sí, si le das clic a la que sigue, un modelo, para diseñar un modelo, si le das clic a todas las viñetitas, pues yo tenía mis etapas, tengo mis etapas del mapping, mis pasos del mapping, el desarrollo del modelo, los perfiles de los investigadores básico, intermedio y avanzado. Fíjense aquí, yo dije, voy a dividir la primaria en dos, en los investigadores, por así decir, de perfil básico, que son de primero, segundo y tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto van a ser mis investigadores de perfil intermedio, y en la secundaria, primero, segundo y tercero va a ser mis investigadores de nivel avanzado. O sea, aunque yo solo trabajé con niños de tercero de primaria, yo proyecté mi modelo, mi mapping, a mucho más niveles, ¿no? Pero para ello también, no saben, mi comité tutoral y mi asesor, el doctor Daniel Eudave, pues me decía, oye, Yuriko, ojo, porque muy cualitativo y lo que quieras, pero tienes que tener indicadores para valorar a ese investigador básico. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque seas muy cualitativa, no estás haciendo fenomenología ni algo como muy teoría fundamentada, no sé si han visto, pero es que surge la teoría, ¿no? Pues es como grounded theory, como que surge la teoría, y no es que vas y buscas la teoría primero, sino tú haces la teoría. Entonces tenía que aterrizar esta investigación cualitativa a indicadores para valorar y decir, oigan, mi modelo sí es válido, ¿no? Si le das clic al que sigue. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer estas tres fases, que es la primera de análisis curricular y exploratorio, porque fíjense, yo lo que quería viendo esta realidad, porque como les decía, no solo viendo la teoría, ¿no? Sino en la práctica. A ver, nuestros profesores de primarias públicas en todo el país, no solo en Aguascalientes, yo lo que quiero es no darles más trabajo y que no tengan que gastar en nada. O sea, que utilicen realmente el pizarrón, el cuaderno, la hoja, el lápiz, el plumón, lo que tengan ahí en su salón, ¿no? Y como no quiero darles más trabajo, entonces hice un análisis que se llama transcurricular de 3 materias: matemáticas, español y ciencias naturales, de tercero de primaria. Entonces, mientras los profesores dan su clase, tienen que cumplir sus objetivos curriculares, el MOPIN, el modelo para la formación de pequeños investigadores, les añade una metodología que ahorita les voy a presentar fotos y les voy a explicar, que no es que aparte tengan clase de investigación, sino que a la hora de estar haciendo las propias actividades del MOPIN, cubren los objetivos curriculares de español, matemáticas y ciencias naturales. ¿Qué tuve que hacer para ello? Pues analizar así, de plano, pues imagínense, me llevé 4 años el doctorado, para analizar todos los planes de estudio de las 3 asignaturas y ver en qué coinciden para después también hacerlos coincidir con mi modelo, ¿no? Con mi mapping. Porque lo que no quiero es que el profesor, si lo pones en la práctica, pues no es de, y además también tengo que hacer esto, y además ni tengo dinero para no, es que no tienes que comprar nada y no tienes que hacer nada más. Es como un trabajo por proyectos. Ahorita en una fotito sale algo que les explico. Entonces, luego fase 2 se diseñó ya propiamente la metodología y fase 3 se hizo un experimento de enseñanza. ¿Qué es esto? En investigación cualitativa podemos hacer investigación cuasi experimental. ¿Qué quiere decir? Que yo tuve un grupo control y un grupo experimental. ¿Qué es eso? Que en mi grupo, que tengo 2 grupos de tercero de primaria, de esa primaria pública, y en un grupo apliqué o hice mi intervención de mi MOPI y en otro grupo no. Y luego ahí tengo los indicadores que creo que si le pasas al que sigue vienen algún ejemplo, porque son 25.500 indicadores, de cómo mido en ese grupo experimental de manera cualitativa que hubo un cambio en los alumnos, ¿no? En sus habilidades de investigación. Ahí, por ejemplo, esta tabla que ven ahí es el perfil del investigador básico que dice arriba. En el MOPIN es la etapa 4 de la fase o del elemento 8,
Y luego, si se fijan, se divide en conocimientos, habilidades y actitudes, que finalmente es lo que nos da una competencia, ¿no? Entonces, ahí, ejemplo, conocimiento, conocer el proceso de formulación de preguntas de sus temas de interés y sus posibles respuestas. Habilidades, formulación de preguntas y respuestas de sus temas de interés. Actitudes, disposición para formular preguntas y respuestas. O sea, cómo mido yo que los alumnos en ese grupo, los 45 alumnos, realmente estén desarrollando competencias de investigación, ¿no? Entonces, abajo donde están los indicadores, donde está sombreado, de cada una de estas columnas de conocimientos, habilidades y actitudes, pues entonces yo digo, mira, el que conozcan el proceso lo voy a medir así. En las sesiones planeadas se observa el planteamiento de preguntas y sus posibles respuestas por parte de los niños. Las habilidades. Porque en la pregunta 4 de un examen que les apliqué, se observa que el niño, y no me tardo mucho no leo todo para no tardarme, pero les dejo la presentación. ¿Qué hago para ver esa habilidad que ya esté desarrollada, no? Y luego, ¿cómo veo la actitud, no? Lo más difícil. Entonces, fíjense, dice, se observa el interés y gusto de los niños por escribir una pregunta y una respuesta de investigación en las diferentes sesiones propuestas para ello. Y se reporta en el análisis individual y grupal, porque hice un análisis de cada uno y un análisis grupal y un análisis de casos, que ahorita les voy a platicar. Entonces, de esto, este es solo un ejemplo de uno de los que coinciden las etapas con los rubros del MOPIN, con los conocimientos, habilidades y actitudes que se iban a desarrollar. Entonces, en la que sigue, por ejemplo, aquí, esto para mí, oro molido, ¿no? O sea, llego a trabajar con los niños, esta es una foto de un cuaderno. En la hoja izquierda, si se fijan, dice con mayúsculas y rojo, investigar. Entonces yo les pregunto a los niños de tercero, ¿qué es investigar para ti? Y uno de los alumnos me dice buscar información sobre algo. Por ejemplo, un animal es un delfín y me hace el dibujo del delfín, ¿no? Luego, pasos para investigar. Número 1, tener un tema. Quiero investigar sobre una tortuga, porque claro que yo al llegar con ellos, yo en mi MOPI, pues tengo, ya saben, planteamiento del problema, formulación de la pregunta de investigación, formulación de la hipótesis, pero yo no llego con los niños de tercero a decirles, ¿cuál va a ser tu hipótesis? La hipótesis es bla, 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 variable interviniente. No, no, no. O sea, yo les pregunto, ¿qué quieres investigar? Este chico me dice, quiero investigar sobre una tortuga. Entonces hace su pregunta de investigación, ¿por qué son tan lentas? Y hace su hipótesis, ¿por qué les pesa el cascarón? ¿No? Entonces, ¿no saben qué increíble? Dos cosas. Uno, que los chicos quisieran pensar algo diferente, porque yo ponía algo en el pizarrón y querían copiarlo, así. Y yo, no, es que no estamos, o sea, espérense, no copien. O sea, ahorita les digo qué vamos a hacer. Segundo, cuando les decía qué quieres investigar, pues creo que no, X, ¿no? O sea, a mí dime qué tengo que hacer, operaciones, sumas, llenar las hojas, ¿no? No, 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 es que tú dime qué te gusta, ¿no? O sea, para sacarles así como, pues las tortugas. Y luego, cuando la pregunta, ¿no? ¿Por qué son lentas? También fue difícil, pero la hipótesis, o sea, ¿cómo que por qué son? Pues no, yo no tengo idea por qué son lentas. Mira, lo vas a investigar en libros, pero ¿tú por qué crees? A ver, ponte a pensar en una tortuga. Piensa cómo es, piensa el color, piensa la textura, piensa el tamaño, o sea, cualidades, ¿no? Y ya, esto, increíble. Ahora, ¿qué sigue? Por ejemplo, cuando empezamos a hablar sobre sus preguntas de investigación, pues yo les decía, ¿qué te interesa saber? Y como lluvia de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este alumno me pone, fíjense las preguntas. Bueno, ahí hay algunas faltas de tipografía, pero se las traduzco. Dice, ¿cómo es que las plantas tienen agua? ¿Por qué los girasoles crecen tanto? ¿Cómo que los animales les gustan las plantas? ¿Cómo es que los pirules crecen más que los nopales? ¿Cómo es que la calabaza está jugosa? ¿No? Entonces, ahí es como abrirles todo esto. No les digo cuando les llevé una planta, una albahaca, que es una planta comestible, y agarré una hoja y me la empecé a comer. Bueno, casi se morían, ¿no? Porque decían,
la maestra Yuriko se está comiendo las plantas, ¿no? Y entonces imagínense, oigan, pero esta es una planta comestible, se llama así, a ver, vamos a investigar sobre la albahaca. No saben cómo se abre el conocimiento, porque todo es así como, ah, sí, la albahaca es, no, 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 o sea, pruébala, ¿no? ¿Me ayudas con el que sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, ahí está, por ejemplo, yo dividí a todo el grupo en equipos y ¿qué hice? Esa planta que está ahí, es una planta que, por cierto, hay mucho aquí en Aguascalientes, en los camellones, y justo por eso me la regalaron, porque fui al vivero municipal y les dije, con mi credencial, dije: "Oye, creo que aquí regalan plantas". Sí, les regalamos, creo que me regalaron 15, ya no me acuerdo. Entonces, muy bien. Entonces, me las traje, las llevé a la escuela y les dije: "Oigan, chicos, esta planta se las voy a dejar por equipo y ustedes la tienen que cuidar, porque todos los días que yo venga", yo iba 2 veces por semana, vamos a estar haciendo ejercicios y vamos a estar viendo las plantas, ¿no? Entonces, se la tienen que llevar, porque aparte en esa escuela, en la tarde, no podían dejar cosas, es decir, tenían que llevarse todas sus cosas. Entonces se turnaban para llevarse la planta a su casa. Entonces, ya saben, si la planta se secaba, lo que sea, pues ya todo el equipo estaba así: "Es que no la cuidaste, es que no le pusiste agua", porque la tenían que llevar a mi clase, no a todas las clases, ¿no? Si se fijan, no sé si ahí se alcanza a ver, pero a veces la ponían en un envase de estos de refresco grande, en una lata, en una maceta, en donde quisieran, ¿no? Que tuvieran en su casa. Entonces, la responsabilidad del equipo, pues, era cuidar la planta. Pero cuando hacíamos los ejercicios, tenían un diario que se llama, bueno, yo le puse Diapin, que es el diario del pequeño investigador, y ellos tenían que registrar distintos ejercicios. Uno de ellos era observa la planta, observa el color, ve qué tipo de planta es, y eso es ciencias naturales. Pero también mide la planta, ve en el calendario qué día es, haz tu registro, pues ya es matemáticas. Oye, pero también tienes que escribir sobre la planta sin faltas de ortografía, español. Tienes que poner el título, tienes que distinguir entre a ver, haz este ejercicio, escribe, a ver, ya escribiste tal, haz esta redacción. Yo les entregué, les digo, unos libritos que todavía tengo, unos cuadernitos, perdón, forma francesa, así chiquitos, y cada quien tenía su propio diario, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que les decía al principio de juntar estas materias de manera transcurricular, pues los maestros no tendrían que dedicarse exclusivamente o sea, yo no les estorbaba, sino les ayudaba, ¿no? Porque, por cierto, yo quería que la maestra de este grupo aplicara el mopping, pero me dijo: "No, no, 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 tú aplícalo". Entonces dije, bueno, pues yo me echo ahí con los alumnos. Fue una experiencia muy buena. Yo estuve trabajando al mismo tiempo en 2 escuelas, porque dije, no, si en una no me sale algo, o ya no puede, no se cierra, o no sé algo que pase, yo no puedo quedarme sin esto porque es mi doctorado. Entonces trabajé al mismo tiempo en 2 escuelas, 2 escuelas públicas, urbanas, en Aguascalientes, y estuve trabajando pues con los 2 grupos, alrededor de 45, 50 alumnos por cada grupo, llevando todos los cuadernitos, los registros. ¿Y qué hacía yo? Pues claro que les estaba dando seguimiento. En el ejemplo del cuadernito se me olvidó decirles que no sé si vieron unos como sellitos de Bob Esponja, y era porque yo les ponía sellitos cuando trabajaban, y aunque no lo crean, estímulo-respuesta, cuando no les ponía sellitos, es que no me puso sellitos, este trabajo no está. Por ejemplo, un día les dije: "Oigan, tienen sobre el cuento", perdón, un cuento sobre lo que quieran, por ejemplo, esto de las tortugas. La mayoría sí lo hacía, pero, por ejemplo, un día una niña dijo: "Yo no quiero, o sea, yo no quiero escribir sobre nada, yo lo quiero copiar del rincón de lecturas que antes había". "No, es que no lo debes copiar, es que tú invéntalo". "No, no invento", tal que lo copió y no tuvo sello. Entonces, a la otra clase regresa conmigo: "Es que si lo copias, pues no seguiste las instrucciones, no tiene sello". "Ah, no, pues entonces lo hago", ¿no? Entonces, así como ir observando, ir viendo cómo trabajaban. Si me ayudas a pasar al que sigue. Entonces, finalmente, porque ya me quedan poquitos minutos, esta es toda la parte que les platiqué de la investigación de doctorado, pero además hay otras investigaciones y una de ellas que les quiero compartir es esta del INE, no del Instituto Nacional Electoral, sino del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que actualmente ya no funciona,
pero que en su momento pues tuvo un gran auge, una gran importancia. Se hizo un estudio sobre eficacia escolar. ¿Qué es esto de eficacia escolar? Y no les leo la pregunta de investigación, sino les explico. Cuando hay una situación en la que por algún contexto está mucho mejor posicionada una escuela, por ejemplo, en este caso, las escuelas secundarias, ahora nos pasamos al chip secundarias, escuelas secundarias públicas que tenían resultados muy buenos en un examen que aplicaba el INE, que es este de ESCALE, examen para la calidad y logro educativo, se aplicaba antes. Entonces hay escuelas secundarias públicas que salían muy bien en todo el país, pero que creen que no tenían casi recursos. Y había escuelas secundarias públicas con recursos que salían muy mal. Entonces, ¿qué hicimos en esta investigación cualitativa? Pues ir a ver qué pasaba, ¿no? Oye, es que, por ejemplo, a mí me tocó ir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, entrevistar a los papás, grupos de enfoque con papás, aplicar todo cualitativo, observar las clases de español, observar las clases de matemáticas, grupo de enfoque con el equipo directivo, o sea, alimentar de información cualitativa para saber qué estaba pasando en esas escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el resultado, ¿no? Después de también 3 años, 4 años de investigación, y como era un instituto federal, pues yo tenía compañeros en toda la República levantando datos, ¿no? A mí me tocó en Ciudad Juárez. Entonces, ¿cuál era la diferencia? El resultado, la gestión del director hace la diferencia. O sea, el director y lo que haga en ese equipo de trabajo con sus profesores, con los padres de familia, con tal, y hace una diferencia abismal, no importa si tienen dinero o no tienen dinero, ¿no? Entonces, esa es una u otra de las experiencias que la verdad me encantó y que pude conocer ahí mucho el funcionamiento de las escuelas, en este caso secundarias públicas, y qué quieren y las necesidades y lo que se requiere, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, había secundarias con 60 alumnos en un aula que me decían, oye, pues, doctora, pues es que aquí quieren lo de la reforma de secundaria, pero ¿cómo vamos a hacer trabajo en equipo si no podemos ni mover las bancas, ¿no? Entonces ahí hay que conectarse siempre el investigador se debe conectar con la realidad, ¿no? Y entonces, en la que sigue, pues ya, con esto termino, porque si no yo me puedo seguir plática y plática, pero sí me gustaría mucho, mucho escucharlos. Lo que quise hacer fue compartirles un poco de eso, de la investigación cualitativa en acción, es decir, cómo algo que pareciera subjetivo o que pareciera como, híjole, pues yo mejor hago cuantitativa porque son numeritos y creo que es más fácil, ¿no? Sí les confieso que a veces en algunas instancias, por ejemplo, en este mismo instituto, en el INE, pues claro, a veces si el gobierno del estado, el gobierno federal te pide resultados muy rápidos, pues es muy complicado hacer investigaciones cualitativas, porque como ahorita les platicaba, de 3, 4 años, pues claro, ya se acabó el gobierno cuando tú les entregas resultados, ¿no? Entonces, para esos casos, pues sí es recomendable más una investigación cuantitativa o más estructurada, porque puedes analizar grandes cantidades de información y de sujetos, ¿no? En este caso, en la investigación del doctorado, les digo, trabajé con esos dos grupos, pero de cada grupo analicé 10 casos, es decir, analicé a 10 alumnos ya así muy puntual, el análisis de ese alumno, cómo fue ese desarrollo de esa competencia a través del modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les dejo también mis datos, les comparto con mucho gusto la presentación y si alguien estuviera interesado, además de lo que ahorita podamos platicar, en verdad estoy a la orden. Muchas gracias, Isa. Y gracias, Víctor, por ayudarme a compartir. Muchas gracias, Yuriko. Pues sí, es muy importante y valioso para nosotros que puedas compartir toda esta experiencia que seguramente también puedes rescatar muchísimas anécdotas de toda esta trayectoria que tienes, ¿no? Y sobre todo, ahora que mencionas al INEE, pues bueno, seguramente ahí hubo una vasta experiencia. Yo creo que tenemos muy buen tiempo para establecer el diálogo, tanto con los estudiantes de la universidad o público en general, o que se hayan quedado con alguna duda para profundizar, me parece que es el momento ideal para hacerlo, incluso para nuestras profesoras, que bueno, a lo mejor no las presenté en un inicio, nos acompaña por ahí también la doctora Lorena García,
que ella es responsable también del grupo de investigación cualitativa, y también está la maestra Teresa Vélez, que tiene otro grupo de investigación cualitativa. Entonces, pues también decirte que somos un grupo vasto también de mujeres en este momento. Pero sí, entonces invitar a todos los que nos están acompañando en este momento que puedan aprovechar ya sea el chat y podamos hacer la lectura. En este caso yo puedo hacer la lectura de su pregunta, de su comentario, o si bien pueden levantar la mano, ustedes saben que Teams tiene la forma de levantar la mano virtualmente para cederles la palabra. Entonces, ¿quién se anima a comentar, preguntar? Así que aprovechemos a Yuriko, que trae pues ahí toda ya una muy vasta experiencia y que la podemos aprovechar profundamente. Y adelante, adelante, abran micrófonos, levanten la mano, como quieran. Están un poco tímidos, Yuriko, porque en la clase participan bastante y demás. Así que Sí, así pasa, así pasa. Oiga, hablando de clase, yo lo que quería, mi intención y platicando con Nisa, porque yo dije, no, pues, o sea, clase no les voy a dar porque es que ya son súper duchos en todo lo que es investigación cualitativa, y ya tienen una base, ¿no? Entonces, yo de entrada, mi corazón de maestra, casi que quiero agarrármela y dar clase, ¿no? Pero yo lo que quise más bien compartir son las experiencias de ya aterrizar todo eso de las entrevistas, los grupos de enfoque y todo, ya más bien a algo que ya haya hecho yo, ¿no? Estas dos investigaciones, en concreto la del doctorado y esta de eficacia escolar, fueron las dos más grandes que hice, yo creo, de más años, pero también me dediqué mucho tiempo justo en el Instituto de Evaluación. Fíjense a toda la parte de participación de padres en la escuela. Entonces también es bien interesante recolectar información y estar junto con los papás para escucharlos, para ver cómo desde esa perspectiva de los papás, igual en nivel primaria, cuál es, como que quiero, esa fue mi investigación también de maestría, que fue como esta diferencia entre la participación de los padres en escuelas públicas y privadas en Aguascalientes, o sea, cómo es diferente esa participación. Y de ahí ya de la maestría de investigación en la autónoma, pues me invitaron a trabajar en el instituto y estuve 8 años trabajando el tema de participación de padres de familia en la escuela. De hecho, siempre les digo, si buscan en Google, porque cuando estaba en el instituto, a veces me escribían de Chile, de Argentina, de México, así de, ahora podemos utilizar su instrumento, porque si en Google ponen mi nombre y cuestionario para padres, les va a aparecer mi instrumento, o sea, el que diseñé para el INE, ¿no? Entonces les digo, claro, pues ese es público, o sea, claro que lo pueden utilizar. Creo que ya hay una pregunta, Ya por ¿verdad? acá tenemos una manita levantada, Sí, que es adelante. Fátima Barroso Fernández. Ella es egresada de la licenciatura y quien me da mucho gusto que nos esté acompañando. Entonces, Fátima, Perfecto. adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Llegué un poquito tarde y bueno, algo que me llama muchísimo la atención es este comentario justamente al final en que mencionan que, bueno, los que yo me inclino mucho por la investigación educativa y no me había dado cuenta de esto que justamente comenta que muchas veces nos vamos por lo cuantitativo porque puede ser como más, no fácil, pero puede ser como más claro los objetivos. Y justamente mi pregunta es, ¿hasta cuándo se da cuenta o cómo podemos hacer como esta diferenciación de decir como esto vale ser cuantitativo y esto vale ser cualitativo y no caer como en o sea, no ser subjetivo, sino ser un poquito más objetivos, que es a mí lo que a mí me cuesta un poco en cuanto a la investigación cualitativa, llegar a ser muy, muy subjetiva. Sí, 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 gracias, Fátima. A ver si comprendí. A ver, depende mucho de el objeto de estudio, ¿no? O sea, como empezamos la charla, decíamos, puedes investigar lo que quieras, tanto cualitativa como cuantitativamente, pero a la hora ya de ir haciendo nuestro planteamiento del problema, o sea, cuando ya vamos diciendo, a ver, realmente qué es lo que quiero,
Entonces ahí es cuando también se valora, oye, yo quiero más entrevistas a profundidad, porque no solo quiero saber si sí o si no, o si A, B, C, es que yo quiero saber el contexto del papá, por ponerles un ejemplo en esto de padres de familia. Si yo, por ejemplo, veo a un niño que se está durmiendo en clase y que sale mal en matemáticas, en primaria, pues probablemente yo cuantitativamente le aplico un examen, le aplico un test, sale mal, es más, reporte por dormirse y ya, punto, ¿no? En cambio, yo si estoy investigando y veo esa situación y platico con el niño y luego platico con el profesor y luego platico con el papá y hago esta triangulación de información, que por aquí ya había una pregunta de la validación, así se hace la validación, triangulando la información, cotejando la información, tanto de los sujetos de donde tomas, o sea, los sujetos de estudio, como de los instrumentos, ¿no? Entonces, cuando yo ya veo que el niño en su casa tiene una situación muy complicada, familiar complicada, y que por eso no puede dormir bien y que por eso se está durmiendo en la clase y que por eso no está rindiendo en matemáticas, eso, la investigación cualitativa, me ayuda mucho a comprender el contexto, ¿no? Y les platico mucho, el INE también hacía muchas cosas estandarizadas, porque ese es su objetivo, o era su objetivo, pero también se aplicaban unos cuestionarios que se llaman de contexto, se llamaban de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Saber el contexto del alumno, porque no es lo mismo un alumno, por ejemplo, en la prueba internacional PISA, pues es una prueba que siempre salimos reprobados en secundaria. Ah, pues sí, y entonces los profesores de secundaria dirían, pues claro, porque no somos Finlandia, ¿no? Entonces, cuando vemos ese contexto, ahí es esa riqueza de la investigación cualitativa, ¿no? Y entonces dices, quiero hacer investigación cualitativa porque quiero comprender la realidad y el contexto y no voy a abordarlo por partecitas, o sea, por variables. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo no solo voy a estudiar el rendimiento del alumno, es que quiero también estudiar el contexto, ¿no? Y no solo el contexto en el sentido de que aplico, porque el contexto también lo puedo estudiar cuantitativo, ¿no? O sea, le aplico un cuestionario de opción múltiple acerca de su situación socioeconómica y ya, ¿no? No, es que quiero comprender más allá de esos datos que me dan. Entonces hago una investigación cualitativa porque quiero, como decíamos al principio, ver las cualidades más que las cantidades y lo que quiero es llegar y tratar de comprender más ese fenómeno educativo o esa situación, ¿no? Entonces, por eso es, ahora, ¿cómo puedo ser muy objetivo, aunque aparentemente es demasiado subjetiva la investigación cualitativa? Por esto que les decía de la triangulación de la información, del cuidado del diseño de los instrumentos. Oye, yo voy a diseñar una guía de entrevista, por ejemplo, pero yo no voy a diseñar la guía solo de lo que se me ocurre, porque eso es subjetivo. Yo voy a diseñar esa guía porque tengo una teoría que me respalda, un teórico, por ejemplo, yo para la investigación de doctorado, mi teórico modelo era el modelo de enriquecimiento de Joseph Renzulli, que ha estudiado y sigue estudiando todavía a los niños sobredotados en Estados Unidos. Entonces, tuve oportunidad de ir a la Universidad de Connecticut, hacer investigación cualitativa allá, hablar con el doctor Renzulli, ¿no? Y entonces, ¿cómo eres más objetivo? Pues porque tratas de hacer un diseño, un buen diseño de un instrumento, aunque sea cualitativo, ¿no? Bien, hay dos preguntas en el chat que una por ahí ya la estuviste abordando en lo que estabas comentando. Sí. Antes había una mano levantada, pero ya se me arrepintió. Entonces, en lo que te hago la lectura de estas preguntas, espero que se vuelva a animar la persona y vuelva a levantar la mano. Gabriela Valls, muchas gracias por escribir en el chat y compartir. Dice, gracias doctora por la plática. ¿Podría compartirnos desde su experiencia cómo se valida la investigación cualitativa? ¿Cuál fue su proceso de validación? Y Sí. aprovecho y hago la segunda que te digo, parte la estuviste por ahí respondiendo, de Luis Emilio Soriano. Él lo que pregunta es, ¿qué estudios o teorías previas la llevaron al planteamiento de esta investigación? Ah, la de doctorado, ¿verdad? Yo creo, dice. Bueno, mire, la validación, además de esto que les platiqué y que venía ahí en el video pequeño video que hice cápsula de la triangulación,
También es lo que les platiqué de los indicadores, que eso es algo de en verdad que les digo que mi tutor, o sea, el doctor Eudave y el comité tutorial también siempre como me instaban a decir, a ver, Yuriko, sí, muy bien que entrevistes a los papás, a los alumnos, o sea, que hagas muchas cosas, pero ¿cómo vas a comprobarnos que tu modelo, realmente el MOPI, funcionó? ¿No? O sea, porque tú nos puedes decir que sí funcionó. Oigan, pues que no están viendo que sí funcionó, aquí están los cuadernitos. Mm, Pues sí, pero eso a mí qué me da, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta validación de la investigación? Porque se hace, ahorita les presenté, en verdad que solo es una pequeña tablita, o sea, es más, mi tablita eran creo que 3 renglones, pero son tablas y tablas y tablas y tablas en mi tesis. De hecho, les comparto que fueron como 400 hojas de la tesis de doctorado que las imprimí por los 2 lados, ¿no? Porque si no me iba a quedar algo así. Porque justo es, ¿cómo puedo saber, o sea, qué indicadores me van a decir o qué aspectos me van a decir que yo voy a pasar algo tan abstracto como el desarrollo de una habilidad de investigación, algo tan empírico y tan palpable como que ya estoy viendo lo que vieron ahí en los cuadernitos, al niño haciendo su pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa validez? Por la triangulación de información, tanto de sujetos como de instrumentos, como les decía, por toda este análisis de indicadores que realmente los observen los niños, ¿no? Y que entonces a partir de ahí, con este experimento de enseñanza, entonces con este grupo control y este grupo experimental, más estos indicadores, pues ya dices, pues claro que hubo un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el grupo experimental donde se intervino con el MOPI, todos estos indicadores sí se dieron y entonces se desarrolló esa habilidad de investigación, ¿no? Y además, les decía, era en estas dos escuelas que se dio lo mismo en las dos, o sea, el mismo resultado, vamos, que sí funcionó el modelo, pero además también porque a la hora de estar haciendo los estudios de caso, que eso ya no les platiqué mucho ahorita, pero cuando haces los estudios de caso, o sea, ya, les decía, 10 alumnos de los 45, pero ya te vas directamente al alumno, entonces ahí todavía haces más esa validación porque ya haces esto que les decía de platicar con el alumno, platicar con la familia, darle seguimiento, o sea, ya te vas estudiando de manera ya muy específica los casos, ¿no? Ahora, la otra de los estudios o teorías previas, les decía que uno de mis investigadores base que les confieso que desde la licenciatura, mi investigación de licenciatura la hice sobre, en ese entonces, hace millones de años, sobre los niños CAS, que eran los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Y entonces, ello en una escuela normal del Estado de México. Entonces, desde la escuela normal, las profesoras me hablaban de Joseph Renzulli. Yo, en la licenciatura en pedagogía, yo, ¿cómo que quién es ese señor? ¿Dónde está tal, no? Entonces ya de ahí como que me empecé a interesar en los niños sobresalientes y en los niños sobredotados, pero luego yo lo transformé y dije, a ver, bueno, sí, ok, los niños sobresalientes, pero ¿por qué no nuestros niños de la escuela pública pueden tener esas habilidades de investigación y hacer esa adaptación de lo que trabaja Joseph Renzulli al trabajo que ya se hace con los niños en las escuelas públicas en México, ¿no? Ahora, ¿por qué en las escuelas públicas en México? Pues porque la mayoría de los niños van a las escuelas públicas, entonces hubiera sido muy fácil ir a algún colegio y, ay, mira, quiero aplicar esto, ay, sí, ya, ya, pero es otro contexto. Y yo lo que quiero es que, y quería, es que fuera algo útil, ¿no? Muy bien. Doy lectura a la siguiente pregunta y entonces después, ahora sí hay una mano levantada para en ese orden dar el seguimiento. Eduardo Lucena, él pregunta, y me parece también importante porque después de todo este proceso viene esta pregunta que él plantea, ¿no? ¿Cómo se presentan los resultados de la investigación cualitativa, ¿no? Después de todo este proceso, ¿no? A lo mejor altas y bajas que ocurren en toda esta dinámica, ¿cómo se presenta? Sí, miren, en la investigación cualitativa tiene varias formas de presentación, así como en la cuantitativa podemos apoyarnos de gráficas, de tablas, ¿no?
de muchas cuestiones que nos ayudan en la organización de los números. Recuerden que en la investigación cualitativa hacemos análisis, yo le llamo fíjense, es algo cuantitativo, pero a mí me gusta también usarlo para lo cualitativo, de componentes principales. ¿Qué quiere decir eso? Análisis factorial se llama, pero fíjense, lo traslado a lo cualitativo. Cuando tú tienes una entrevista, esa entrevista ya ven que hay algunos programas tipo Atlas T o algunos otros programas en donde puedes convertir esas entrevistas a algo que se llama unidades hermenéuticas. ¿Qué quiere decir? Que ese programa Atlas T o yo a manita, no necesito Atlas T, voy a sacar categorías de esas entrevistas, ¿no? Categorías de análisis. Entonces, ¿cómo presento los resultados cualitativos? Por ejemplo, en el caso de las observaciones, de las entrevistas, de todos los datos que se recogen de manera cualitativa, puedo presentar incluso tablas de frecuencia, sí. O sea, ¿qué quiere decir eso de tablas de frecuencia? Cada quién o qué dijeron, ¿no? ¿Cuántas veces dijeron esta misma categoría, ¿no? Alguien dirá, pues entonces lo estás convirtiendo a cuantitativo. Pues no, porque realmente, aunque estás hablando de alguna frecuencia de cuántas veces dijeron, pues la verdad es que tú lo vas a cuantificar así, pero cuando lo presentas de manera en prosa, ¿no? O sea, lo explicas. Por ejemplo, este caso de los niños, o sea, tengo, por ejemplo, una niña que se llama Susana, que es un estudio de caso. Pues haces una ficha de todos los resultados, de qué competencias se desarrollaron, cómo se desarrollaron, e incluso esto que les platicaba de las variables intervinientes, ¿no? O sea, si hubo alguna situación especial, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, sí hubo una situación especial justo en el caso de un niño que hacía siempre cuentos de la niña fresita, rosita y sabe qué cosas. Y entonces en alguna ocasión sus compañeros, más bien no en alguna ocasión, siempre sus compañeros le decían, no sé, si se llamaba Jonathan, le decían Jonah. Entonces, digo, pues como si se llama Jonathan, ¿por qué le dicen así? Entonces uno de los niños me dijo, es que dice que es niña. Entonces imagínense, o sea, yo no iba a estudiar nada de género, ni, pues, no sé, son otras ondas, pero es algo que sale ahí, ¿no? Entonces, a la hora de que haces ese match entre que dice que es niña, que le dicen Yona y que escribe de la niña fresita y que ve su diario, su diapin y está todo esto de colores rosas y sus hijos, pues, ¿qué onda? Le pregunto a la profesora y dice, sí, es que lo que pasa es que tiene 4 hermanos y la mamá quería que él fuera niña y como no fue niña, pues como tipo frustración y que quiere que sea niña y le dice niña, ¿no? Entonces, esas son otras variables que van saliendo en este tipo de investigaciones por la cercanía que tienes, ¿no? Una investigación cuantitativa, vas, aplicas un cuestionario, ok, muchas gracias, te vas y haces todos tus análisis complejos y todo, pero ya no estás ahí en el campo, ¿no? Yo les digo a mis alumnos en la investigación cualitativa, acuérdense que algo muy importante es el gatekeeper, ¿no? O sea, el que te da la entrada. O sea, mira, puedes entrar a mi salón, que en este caso, mi gatekeeper fue la maestra, ¿no? La que me dejó entrar. ¿Y saben por qué me dejó entrar? Porque yo le di clase a ella. O sea, ella había sido mi alumna en un curso, en una maestría, y dijo, adelante, doctora, puede entrar a mi grupo, ¿no? Claro, que hice todas las gestiones con las autoridades competentes, pero me ayuda mucho que la maestra me haya querido ahí, ¿no? Entonces, estos resultados, ¿cómo se presentan? Así tal cual son, de manera cualitativa, pero no desordenada, sino que se pueden hacer fichas de reportes de casos, también se pueden hacer reportes sobre cómo, lo que les decía, cómo se fue desarrollando esa competencia, ¿no? O sea, como cómo puedo saber que esta niña Susana, por ejemplo, ahora ya le gusta la investigación, ahora ya escribe mejor, ahora ya, pues con todos los indicadores que ya me dieron, ¿no? Entonces se puede hacer así. También a través de esto que les mostré los cuadernitos. De hecho, yo en mi tesis tengo varias fotos de escaneos de partes de los cuadernos, porque acuérdense que el análisis de cuadernos también es parte de este reporte de resultados. Muy bien. Ahora sí le quiero ceder la palabra a Juan Alberto Díaz Ponce. Puedes activar tu micrófono y compartir. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente agradecerle muchísimo, doctora. La verdad es que quedé fascinado, me encantó toda la charla. Creo que toda la investigación siempre es algo sumamente fascinante en el mundo. Y me vino una duda justamente cuando estaba comentando esta cuestión tan relevante de los instrumentos. Digo, disculpe si suena un poco repetitivo, pero me gustaría preguntarle, ¿cómo más o menos a rasgos generales, digamos, es, digamos, la forma, la metodología en la cual el instrumento, digamos, que se crea, no sé, un cuestionario o algo así, mediante el método cualitativo, cómo, digamos, se mezcla con el método cuantitativo, cómo se asigna ese valor entre esta investigación, digamos, de un corte un tanto, digamos, mixta, digamos, para la creación del instrumento. A ver si comprendí. Muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Sí, los instrumentos más de corte cualitativo, como les decía ahí, son algunas guías que además hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, una entrevista, saben que puede ser una entrevista de un tipo, para una investigación de tipo etnográfica, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues una entrevista en profundidad. Entonces ahí ni siquiera necesito muchas preguntas guía. O sea, es que como quiero saber en profundidad, pues a lo mejor tengo 3, 4 preguntas y a partir de esas, del diseño de esas preguntas, pues empiezo a hacer esa entrevista y seguramente eso me va a dar más información y yo como investigador soy libre de poder decir, o sea, ya como me está dando esta información, pues entonces ahora le voy a preguntar, o sea, tengo que estar como con mucha habilidad para obtener mucha información, porque acuérdense que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Entonces, si ya tengo esa persona que estoy entrevistando, pues claro que quiero como obtener más información del tema que interesa, ¿no? Entonces se puede hacer una entrevista a profundidad, que por cierto, acuérdense que una entrevista a profundidad de 1 hora, pues te tardas, hablando de esto de los reportes, pues te tardas, no sé, 8 o 10 horas haciendo las transcripciones y pues te echas no sé cuánto tiempo haciendo los análisis, ¿no? Entonces es un análisis, la verdad, muy concienzudo, pero también como es cualitativo y como hay que estar muy atentos a esto que les decía de las categorías de análisis, de las triangulaciones, es complicado, por eso les decía en la cápsula, a veces se piensan que es bien fácil, ¿no? Así como, pues ya la entrevista y ya. No, es que implica mucho trabajo, ¿no? Ahora, en esos instrumentos no estructurados o más de carácter cualitativo, también les decía, podría haber esta guía de preguntas para una entrevista, pero también puede haber una guía de observación. Y en esta guía de observación me detengo. Si hago un checklist, una lista de cotejo con información, con opciones, pues ya es algo totalmente estructurado. Pero si hago este checklist con preguntas abiertas, solo como para revisar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, la infraestructura del aula es buena, mala, regular, bla, 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 o sea, estructurado, a la infraestructura del aula es, híjole, pues para empezar, ¿qué es infraestructura, no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en la formulación de estas preguntas para que sean claras y nos den las respuestas que queremos. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Se acuerdan que en cuantitativo hay un proceso que se llama operacionalización de variables, que es lo que les decía, ir de algo totalmente abstracto a algo empírico? Ejemplo que no es de la escuela, la satisfacción laboral. ¿Cómo mides la satisfacción laboral? Cada quien entiende lo que quiere. Que me paguen bien, que tenga que me trate bien mi jefe, que tal. Es que tú tienes que tener la teoría que tú investigues para que tú definas qué es la satisfacción laboral. Entonces, estos instrumentos se van a diseñar cuantitativa, cualitativamente o de manera mixta, que bien lo dices con a lo mejor tengo una parte cerrada, pero tengo una parte abierta, o aplico un instrumento cerrado y luego hago una entrevista, ¿no? Yo a mis alumnos les sugiero mucho eso. Oye, si vas a hacer una observación de una clase, lo que les decía, pues también haz una entrevista o incluso aplica un cuestionario, ¿no? O sea, ¿cuántos alumnos son 30? Pues aplícales un cuestionario y además haces la observación. La verdad es que también es muy enriquecedor hacer estos acercamientos mixtos porque
obtienes más información, porque ahorita que les decía, pues le aplico a 30 alumnos o a 30 profesores esto, fácil tengo mucha información en un Excel o en un SPSS para hacer los estadísticos y las correlaciones y todo ya, pero hago también entrevistas, ¿no? Y fíjense algo que se me olvidó compartirles, algo que es también muy bueno y que bueno, me ha funcionado mucho. Cuando haces investigación cuantitativa, pero que primero es cualitativa, ¿qué quiere decir? Cuando haces acercamientos primero cualitativos, comprendes mejor el objeto de estudio, como esto que les decía de, oye, ¿cómo llegas a, cómo sabes cómo llegan a la escuela? Híjole, pues por más que la teoría te diga o el INEGI te diga los datos, pues tienes que ir a sondear. Si hacen estos acercamientos primero abiertos, o sea, de respuestas totalmente abiertas o entrevistas incluso, después los pueden cerrar. Y con la teoría que ya tengan más los datos que recaben, entonces ya pueden hacer un mucho mejor instrumento estructurado, ¿no? Entonces, es muy bueno hacer investigaciones de tipo mixto porque nos permiten tener mucha información, pero también información a profundidad, ¿no? Como contextualizada. Muy bien, muchas gracias a ambos. No sé si haya alguien más que quiera comentar, participar. Yo quiero aprovechar para que nos puedas, bueno, ahora sí que Yuriko, aprovechando tu presencia, que tienes como una visión muy amplia, tenemos vaya, ahora sí que parte de la comunidad que nos está acompañando, pues también son estudiantes de procesos educativos, de comunicación, de psicología, de nutrición y seguramente vamos a compartir la grabación con los otros grupos que por cuestiones horarios u otras atenciones no pudieron acompañarnos, pero sí que, ¿qué recomendaciones les darías tú a ellos que están por trabajar, ahora sí que en proyectos o en temas muy específicos, porque ellos de pronto van abordando desde su profesión temas como ya muy específicos, o a veces que pueden ser temas que ya como profesionales pues le van a dar un seguimiento, ¿no? De pronto también pensamos que la investigación puede ser algo muy ajeno a estas disciplinas. Sin embargo, va de la mano, ¿no? De la profesión, y la cualitativa, pues bueno, nos permite como tener un panorama más amplio, un escenario y diversos caminos por donde acercarnos a los diversos contextos y a profundizar. ¿Qué recomendaciones les darías tú ahora sí que aterrizado a estudiantes universitarios? Sí, 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 muchas gracias, Nina. La verdad es que justo les iba a decir eso, no dejen de hacer investigación nunca. O sea, no la tienen que hacer sistematizada, ni siquiera tienen que hacer una tesis, ni siquiera se tienen que titular por tesis. O sea, si lo hacen, qué bueno y está padrísimo, y si son SNI también, y si publican, pues mega plus. Pero la verdad es que les comparto que a veces, más bien no a veces, siempre cuando estaba en clases de investigación o taller de investigación o lo que sea, pues claro que hay alumnos que aunque son del área educativa, pues me decían, pues a mí la verdad ni me interesa, ni me gusta, y yo para qué quiero hacer eso y nunca voy a investigar, ni quiero ser SNI. ¿Y qué creen? Que después regresaban conmigo a pedirme asesoría porque me decían, ay, es que, ¿qué crees, doctora? Que en mi trabajo me dijeron que hiciera esta encuesta y yo me acuerdo que me dijiste de la operacionalización, pero no me acuerdo por qué tal. Entonces, o sea, no me da gusto que me digan hasta después, ni me da, o sea, no es que diga yo, qué bueno, no, para nada. Me da gusto que me pregunten, pero la verdad es que si lo valoran y si lo ven, pueden investigar de lo que quieran, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que les decía en una empresa, también, o sea, si ustedes tienen esa iniciativa de, oye, es que hay un problema, pasa esto, pues haz una investigación, haz entrevistas, levanta datos, analiza información, haz reportes, ¿no? Entonces, por eso les decía desde que me fui desde los pequeños investigadores, porque si realmente se lograra que los niños desde pequeños fueran investigadores, pues en la universidad ya lo llevaban como, pues ya de entrada, ya de esos perfiles, y les digo, y no por hacer este tipo de investigación de manera sistemática, sino por aplicar y hacer investigación, ¿no? O sea, en la práctica.
porque para todas las carreras, pero sobre todo para las de nosotros, ¿no? Para todas las carreras, para todos los que nos interesan las personas y su desarrollo, es importante conocer, hacer diagnósticos bien hechos, con un rigor metodológico, que quiere decir que realmente hagamos cosas que sirvan y que además ayuden, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿para qué estamos? Pues para construir un mundo mejor, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que queremos mejorar nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, y si nosotros tenemos esas iniciativas de hacer investigaciones y proponerlas en el trabajo, proponer en los equipos en sus clases, ¿no? O sea, la verdad es que nos da mucha riqueza poder investigar. Que yo veo que mis alumnos, como no les gusta mucho a varios, ay, ¿por qué tengo que hacer un marco teórico y leer y tal? Y a veces como que está ahí de relleno. Pues no, porque realmente esa teoría, sí, a veces cuesta trabajo y que la citación APA y que no sé qué, bueno, pues con la práctica la logran, pero fíjense, esa teoría se supondría que la conectamos con los resultados, con los análisis, con todo, para ver, oye, este señor que dijo esto en el año 2015, pues resulta que yo ya encontré esto que también es así, y voy avanzando, ¿no? En la ciencia, en el conocimiento, en las prácticas educativas y todo, ¿no? En los procesos. Entonces, la verdad es que si pueden, siempre que puedan, más bien, siempre que puedan hacer una investigación, aunque no sea de manera sistemática, en sus mismos proyectos, traten de hacer esto que les decía que yo hacía con los niños, de estos, como unir las materias, ¿no? O sea, a veces también es importante hacer estas unidades, uniones en proyectos como tipo integradores, en el que no veo aislados. Yo lo que les decía a los maestros era, es que lo que no debería de ser es que ahora saquen matemáticas, cierren matemáticas, ahora saquen los de español, cierren español, ahora saquen los de ciencia. Entonces, es que si trabajáramos más en conjunto, o sea, integrando los conocimientos, y que a lo mejor sí tengamos matemáticas, español y así dividido, pero en algunos espacios creativos, de que digas, a ver, aquí voy a juntar todo esto, híjole, no saben los niños, por ejemplo, cómo les gustaba, no digo, está mal que lo diga, pero les gustaba mucho mi clase por eso, porque era un espacio creativo que no tenía, por ejemplo, en su diapin, en su cuadernito, me decían, ¿y puedo rayar con rojo? Sí, sí puedes rayar con rojo. ¿Y puedo poner esto con azul? Sí. Oye, ¿y puedo poner una calcomanía? Pues claro que la puedes poner, pues es tu diario de investigador, ¿no? Y eso es algo que a veces los tenía como apagados, ¿no? Como, híjole, pues no puedo hacer esto con rojo. Uy, no, y ya sé que deben de tener mucha disciplina y sobre todo en esa edad, pero la verdad también hay que tener esos espacios creativos y de colaboración. Si se fijan en las fotitos, pues trabajaban en equipos. Entonces, si ustedes también pueden trabajar entre carreras, entre posgrados, entre profesores, entre equipos de trabajo colaborativo, pues mejor, porque entonces hacen esa unidad para justo hacer algo muy, muy padre, algún servicio, algún producto, alguna metodología, lo que sea, para ayudar a alguien, ¿no? Que es finalmente lo que creo que todos estamos de acuerdo en, que lo que les decía, en construir un mundo mejor. Correctamente, y yo creo que también con eso me quedo yo, Nisa, al escucharte, que pues justamente a través de poder resolver o poder proponer mejoras para poder atender una necesidad en específico, para poder mejorar este mundo desde nuestra trinchera, creo que es de la mejor manera que podemos hacerlo. La investigación está, ¿no? En cada una de las disciplinas que nosotros deseamos dedicarle y ponerle una pasión como profesión. Y bueno, creo que es parte también de lo que los asistentes se van a quedar de ahora en adelante para su formación universitaria y profesional. Entonces, yo creo que con eso estamos cerrando, pero antes de cerrar totalmente la sesión, pues nunca está de más como agradecer tu participación en este espacio, Yuriko, y ahora me permito hacer como la lectura de un reconocimiento que te vamos a hacer llegar, que hago la lectura tal cual, que dice: la coordinación de la licenciatura en procesos educativos otorga el presente reconocimiento a la doctora Yuriko Teresa Benítez Ríos por haber impartido la charla La investigación cualitativa en acción,
La Verdad Nos Hará Libres, San Andrés Cholula, Puebla, a 3 de febrero del 2022 y va acompañado de la firma de una servidora, Nisa Gutiérrez Ruiz, coordinadora de la licenciatura en procesos educativos. Este reconocimiento te lo vamos a hacer llegar a tu correo y pues bueno, esperemos que también los asistentes hayan disfrutado este rato y que en otro momento pues tengamos la oportunidad de tenerte ya de manera presencial y que el diálogo pueda ser más, más amplio con los participantes, que de todas formas se aprovechó y seguramente se llevarán algunas inquietudes. Los que están tomando clase lo llevarán a la clase y ya habrá también otro diálogo que se derive de ahí. Entonces, por nuestra parte Perfecto. quedamos muy agradecidos. No sé si quieras comentar algo hacia el cierre, Yuriko. Sí, yo solo agradecerte, Nisa, agradecer a la Ibero Puebla y también a todos los que pudieron estar aquí, porque su presencia hace la diferencia, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo también que ahí tienen mis datos. Yo le dejo a Nisa ya la presentación y tienen también mis datos. Entonces, si quieren escribirme, si necesitan algo, si requieren algún material, lo que necesiten o alguna inquietud, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad de interesados. Pues bueno, estén pendientes por cualquier otra actividad que se pueda derivar en la universidad. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos desde Aguascalientes. Un abrazo, Yuriko. Bye bye.